Bueno, pues hemos visto un ejemplo de los cálculos que hay que hacer cuando se hace el cálculo de rutas de manera estática y, como os decía, he elegido casi el más sencillo posible. Ya veis la cantidad de números que hay que hacer. O sea, que imaginaros que si ponemos varios nodos más con varios enlaces más, el follón que se monta, ¿vale? Pero esto, como la mayoría de las cosas, la resolución, cuando el problema es más grande, es lo que decimos de manera heurística, o sea que ya de entrada, de forma intuitiva, descartas una serie de alternativas y te quedas solo con dos o tres, que son las que vas a evaluar, ¿eh? De todas maneras, eso no se suele hacer mucho, es en las fases de diseño. Lo que sí se utiliza continuamente es el encaminamiento dinámico. El encaminamiento dinámico va a recabar información en tiempo real y eso nos permite responder ante situaciones cambiantes, sobre todo ante la caída o levantamiento de enlaces, ¿vale? Y entonces podemos hacer redes malladas con una elevada fiabilidad, porque sabemos que en caso de que un enlace caiga, pues vamos a tener una ruta alternativa, y ese algoritmo que veremos ahora es el que se encarga de encontrar en cada momento la mejor ruta, ¿eh? Ya decía, también podríamos responder así ante situaciones de excesivo tráfico en un enlace y evaluar como parámetro de ruta óptima el nivel de carga, pero eso no se suele hacer por el tema el problema de las oscilaciones. Para todo esto hay diferentes algoritmos. Si miráis un libro de redes así un poco antiguo, digamos que una de las áreas clásicas a nivel académico era estudiar los algoritmos de enrutamiento. Y hay muchos más que los dos que vamos a ver, pero en la práctica solo se utilizan en protocolos de routing estos dos que vamos a comentar. Me viene ahora a la cabeza uno de esos algoritmos, que es el que se llama de la patata caliente, que consiste en que cada router, cuando recibe un paquete, lo envía por la interfaz menos cargada que tiene. Da igual para dónde vaya el paquete, lo echa por ahí. Y así se quita el problema de encima. Digamos que es una manera de minimizar la carga. ¿Que el paquete llegue o no a su destino? Pues probablemente no llega nunca, porque se puede quedar ahí entre las líneas de menos carga, ¿vale? Pero bueno, es un algoritmo, pero no se utiliza, ¿eh? Los que se utilizan son estos dos, el vector distancia, o de Bellman-Ford, en honor a sus inventores, y el del estado del enlace, también llamado de Dijkstra, porque fue el inventor, o camino más corto primero, que es otra manera de referirse a él. Los dos, curiosamente, se desarrollaron entre los años 1956 y 1958. O sea, que son cosas que vienen, por supuesto, de muy antes del mundo de Internet. Eran problemas que a nivel matemático siempre han tenido mucho interés, porque las rutas óptimas no es un problema exclusivamente de redes de ordenadores. Y vamos a ver cómo en ambos algoritmos la solución permite de una manera sencilla y muy elegante resolver el problema incluso en redes muy grandes. O sea, que el trabajo se reparte entre todos los routers. Acordaros que los routers son al fin y al cabo ordenadores, ¿vale? O sea, que tienen una inteligencia y tienen una capacidad de ejecutar un programa y de llevar a cabo un algoritmo. Entonces, cuando la red va creciendo, en vez de aumentar la complejidad del problema en un único punto, lo cual lo haría inabordable, que es lo que hacíamos antes con el encaminamiento estático, aquí lo vamos a repartir entre todos los routers. Cada uno va a hacer una parte pequeñita de todo el trabajo y de esa forma vamos a encontrar la solución en un tiempo razonable. Antes de entrar a ver los algoritmos, hay una puntualización importante, que es la diferencia entre algoritmo y protocolo. El algoritmo es la manera como se resuelve el problema, ¿vale? La descripción genérica de cómo se resuelve el problema. El protocolo es la descripción específica de cómo se van a desarrollar los programas que resuelvan ese problema. Por ejemplo, si decimos que tenemos que intercambiar información de costes de los enlaces, el algoritmo va a decir costes de los enlaces, intercambiamos información, ya está. El protocolo va a decir el coste es un entero de 16 bits, sin signo, bla, 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 ¿vale? Ese tipo de detalle los protocolos lo tienen que reflejar, porque vamos a querer que luego con ese protocolo diferentes personas, diferentes fabricantes lo implementen en sus equipos, en sus routers, y esos routers puedan interoperar entre sí. Entonces ahí tenemos que descender a todo el detalle de cómo vamos a enviar el paquete con esa información, ¿vale? Nosotros ahora vamos a hablar de algoritmos. En el tema 9 hablaremos brevemente de los protocolos que se utilizan en Internet. Todos esos protocolos que veremos allí se basan en uno u otro de estos dos algoritmos que ahora describimos.
Y un algoritmo, normalmente hay varios protocolos que lo implementan, un protocolo siempre implementa o hace uso, perdón, uno u otro de los dos algoritmos que vamos a describir. El algoritmo de vector distancia, que es el más sencillo de los dos, aunque los dos se desarrollaron más o menos, como os decía, en la misma época, pero este es más sencillo, consiste en que cada router, cuando se enciende, sabe cuál es su identificador, o sea, su DNI, su matrícula, su número de serie, lo que queráis, un identificador, por supuesto, único en la red, sabe cuáles son los identificadores de sus interfaces y sabe cuál es la distancia hasta el siguiente router por cada una de esas interfaces, pero solo la distancia. No sabe, por ejemplo, cuál es el identificador de ese router que está en el otro extremo del cable. Con esa información, supongamos que nuestro router se acaba de encender, no sabe nada más que estas tres cosas, ¿vale? Con esa información construye un paquete que denominamos el paquete de vector distancia, que contiene la información de todos los destinos conocidos y sus distancias a cada uno. Como os he dicho que no sabe quiénes son sus vecinos, cuando se enciende el router solo sabe que existe él. Y sabe, evidentemente, porque ese es él, que su distancia a sí mismo es 0. ¿Vale? O sea que el primer paquete del vector distancia es un paquete trivial. El paquete tiene el identificador del propio router que lo emite y distancia 0. No tiene más información. Esa información la difunde por todas sus interfaces. Cuando sus vecinos la reciben, van a procesarla y con esa información más la que ya conocen, se supone que sus vecinos estaban ya de antes encendidos, van a construir un nuevo vector distancia que cada uno va a difundir por todas sus interfaces. Y así, poco a poco, en sucesivas iteraciones, al final, todos los routers tendrán una lista de todos los routers de la red y la distancia a cada uno de esos routers. Y además podrán calcular por qué cable, por qué interfaz llegan a ese router de destino en el camino más corto. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que estamos en este router, cuyo identificador es el 4, ¿vale? Y que sabemos que tenemos un vecino a distancia 3 por la interfaz J, otro a distancia 2 por la interfaz K, otro a distancia 2 también por la interfaz M y otro a distancia 7 por la interfaz M. Cuando lo enciende, él envía un paquete, como decía antes, diciendo yo soy el 4, mi distancia al 4 es 0. Vale. Y a continuación, en la siguiente iteración, como sus 4 vecinos estaban ya de antes encendidos, sus 4 vecinos le informan, por ejemplo, el vecino por la interfaz J le dice yo estoy a distancia 12 de 1, a distancia 3 de 2, a distancia 15 de 3 y así sucesivamente. O sea, su vecino por la interfaz J ya le está reportando que la red tiene 11 routers y cuáles son las distancias que ese vecino ha detectado o conoce que está él de cada uno de esos 11 routers. ¿Vale? Fijaros que el vecino le está diciendo que está a distancia 3 de él. ¿Por qué? Porque se supone que el vecino ha escuchado este paquete. Cuando este paquete llega aquí, el vecino dice, por el cable de distancia 3 me está llegando un mensaje del señor 4 que está a distancia 0. Entonces, 3 más 0, 3. ¿Vale? Y suponiendo que a todos los demás los conocía ya de antes, que el 4 es el último que se ha encendido, pues ya completa la lista. Por supuesto, la lista puede no ser consecutiva, puede haber huecos, puede haber routers que están apagados y por tanto la distancia a ellos sería infinita, ¿vale? Podemos convenir que un router apagado tiene una distancia infinita. Sí. Bueno, eso sí, pero en principio no se lo dice. En principio, el mensaje que este router le envía a este, le dice, yo estoy a distancia 0 de 9. Claro, si este es un poco listo, dirá, entonces tú eres 9. Vale. Pero, en principio, el algoritmo es, yo estoy a distancia 0 de 9. Lo mismo que este le ha dicho, yo estoy a distancia 0 de 4. No le ha dicho, yo soy 4. ¿Vale? La distancia es un coste. La distancia puede ser número de saltos o puede ser un número inversamente proporcional a la velocidad de la interfaz. ¿Vale? Sería lo más razonable. En este caso, el número de saltos no, porque si son vecinos y está a distancia 3, tendría que ser un coste inversamente proporcional a la velocidad de la interfaz.
Claro, esto, si fuera el número de saltos, todos estos 4, la distancia sería 1. O sea, el algoritmo funcionaría igual. Lo que pasa que para hacerlo aquí un poco más genérico, pues he puesto diferentes distancias, ¿vale? Entonces, bueno, como decía José Manuel, yo puedo imaginar o puedo deducir que este es 9, ¿vale? Pero eso ya es una información adicional que yo os he puesto, pero que en principio en el algoritmo no se menciona. Vale, eso nos llega por la interfaz J. Ahora por la interfaz K de este señor, que tampoco sabemos quién es de momento, nos llega también un vector que dice esto, 5, 8, 3, 2, bla, 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 ¿vale? Como los routers están numerados, pues podemos simplemente decir las distancias y ya la posición nos indicaría de qué router se está hablando. Y también aquí ya podemos imaginar pues, que ese router es el 10, ¿vale? De la misma manera, por la interfaz M nos llega un vector distancia con el contenido, ¿vale? Y por la interfaz N, lo mismo. Ahora mismo solo están pintados en la pantalla 5 routers. La red tiene 11. ¿Qué pasa con los otros 6? Pues por ahí andan, no sabemos, ¿vale? Ni tampoco nos importa. El vector distancia no pretende tener el mapa completo de la red, no. Se conforma con saber las distancias a cada posible destino, ¿vale? Ahora, cuando recibe estos 4 vectores, el router 4 hace la siguiente operación. Dice, vale, a ver, suponiendo que quiera ir a 1, por la interfaz J me dice 12. 12 más 3, 15. ¿Vale? Una posibilidad. Puedo ir a 1 a coste 15 por aquí. Si cojo K, será 5 más 2, 7. Mejor K. Por aquí será 0 más 2, 2. Perdón, pues mejor M. Y por aquí 6 más 7, 13. Me quedo con M. ¿Vale? Distancia 2 por la interfaz M. Esto es lo que el router 4 se anota. El router 4 se anota, cuando quiera ir al destino 1, voy a usar la interfaz M y sé que por ahí me va a costar 2. 2 ¿qué? 2 lo que sea, 2 euros o 2 lo que queráis. ¿Vale? Es el coste más bajo. Es la vía de conexión con el destino 1 más rápida, por ejemplo. ¿Vale? Y ya, si habéis pillado esto, ya todo lo demás es lo mismo. Ahora vamos a coger, es decir, para 2, 3 más 3, 6. 8 más 2, 10, mejor el 6. 5 más 2, 7, mejor el 6. 2 más 7, 9, pues el primero. A coste 6 por la interfaz J. Y así, todo lo demás. El caso singular del 4, pues claro, como el 4 sabe que él está a coste 0, pues el 4 es el mismo y ya está. ¿Vale? Este vector, así construido, en la siguiente iteración, él lo propagará por sus 4 interfaces, a sus 4 vecinos. O sea, cada X tiempo, con X igual a 30, 90 segundos, depende de los protocolos. ¿Vale? El algoritmo no dice nada de cuánto es el tiempo X, obviamente, pero en las implementaciones del mundo real, ya os adelanto, el tiempo está en torno entre medio minuto y minuto y medio. Periódicamente, los routers van enviando toda esta información por todas sus interfaces. Y cada uno se va construyendo la lista de distancias con la lista de interfaces. Lo único que difunde por sus interfaces luego, o sea, el vector de distancia es solo la lista de distancias. La lista de interfaces se la guarda para él. Esa no la manda, ni falta que hace. ¿Vale? Y fijaros cómo esto que acabamos de hacer con esta red de 11 routers, pues si ahora ponemos 50 routers y una topología de red súper complicada, va a funcionar exactamente igual. Solo que vamos a tener que esperar unos pocos ciclos a que toda la información de todos se propague hacia todos. El algoritmo de vector distancia está muy bien porque es tremendamente sencillo. Al ser tremendamente sencillo requiere poco esfuerzo computacional, pocos ciclos de CPU, poca memoria en los routers, ¿vale? Y por eso ha sido popular en general en los protocolos de routing más sencillos. Ahí os pongo algunos. Los que os he marcado en negrita son protocolos actualmente utilizados
en Internet basados en el algoritmo de vector distancia. Los que no os pongo en negrita son protocolos obsoletos, que también se basaban en el vector distancia. De esto volveremos a hablar, como os digo, en el tema 9. Pero bueno, solo os adelanto un poco las siglas para que sepáis que hay protocolos basados en este algoritmo, tanto presentes como pasados. El algoritmo de vector distancia está muy bien, pero tiene un problema, y es que tiene un cierto grado, podríamos decir, de miopía. Por esa poca información, nos limitamos a saber por dónde vamos hacia un destino, pero no sabemos qué cosas nos podemos encontrar en el camino, ¿vale? Y esa miopía provoca un problema conocido como el problema de la cuenta a infinito. El problema de la cuenta a infinito provoca que en determinadas situaciones cuesta mucho llegar a una convergencia en la red. Fijaros que como es un proceso iterativo donde la información se va conociendo de manera gradual, pues pasan cierto número de ciclos, de esos ciclos de medio minuto o minuto y medio, hasta que llegamos a saber toda la información de todos los routers. Cuando los routers van apareciendo, esa información llega con relativa rapidez, pero cuando los routers desaparecen en determinadas situaciones, que ahora veremos un ejemplo un poco caso patológico, podemos tardar mucho en darnos cuenta de que un router ha dejado de estar encendido. Y si un router está apagado, pues claro, y no lo sabemos, vamos a enviar paquetes a un agujero negro, a un sitio de donde ya no van a salir, ¿vale? Entonces eso no es una situación deseable. ¿Cuál es esa situación patológica? Pues la que vemos aquí. Imaginaros que tenéis dos routers conectados por un cable, y aquí para simplificar vamos a suponer ya distancia 1 en todos los casos, o sea que contamos número de saltos, ¿vale? Esos routers se llaman B y C. Ya hay un tercer router por ahí que está apagado, por eso aparece difuminado, que es el router A. Como está apagado, en el vector distancia, la distancia hasta A en B y C, en el vector que B y C envían, dice distancia infinito. Por supuesto, habrá que convenir en un protocolo concreto cuál es el valor entero que asociamos a infinito, ¿vale? Pero en fin, eso ya no tiene importancia. Por supuesto, el router A, como está apagado, no tiene vector ninguno. Por eso en A, la distancia hacia A es un guioncito. Cuando encendemos A, en el momento que se enciende, A envía por su cable el mensaje diciendo distancia 0 de A. Y se anota distancia 0 de A. Vale. A la siguiente iteración, esa información llega al router B, y entonces B dice, vale, si me llega un mensaje por una interfaz que tiene distancia 1 y el que está allí al otro lado me dice que está a distancia 0, yo digo 0 más 1, 1, yo estoy a distancia 1 de A. Vale. Al siguiente ciclo, esa información llega, o sea, a los 30 segundos después, esa información llega a C. Y entonces, como B le dice a C que él está a distancia 1, se dice, vale, pues 1 más 1, 2, yo distancia 2. Hasta ahí todo correcto. Y a partir de ahora las cosas ya funcionan. Supongamos que nuestra red solo son estos tres routers. Resulta que más tarde A se apaga. Y aquí es donde vienen los problemas. Como B y C habían intercambiado antes el vector distancia con la información sobre A, en la siguiente iteración B no le va a decir nada a C, pero C le dice a B que él está a distancia 2 de A. Y dice, pero si C ha recibido esa información de B, el algoritmo de vector distancia no dice nada al respecto. Por todo lo que B sabe de C, es posible que C tenga otro camino por aquí que le conecta con A. Y obedientemente, B, si C le dice que está a distancia 2, B se anota, pues tú distancia 2, pues yo distancia 3. En la siguiente iteración, B le dice a C que está a distancia 3 y C dice, tú 3, pues yo 4. Y así, la distancia A de B y C va paulatinamente creciendo, pero mientras esto ocurre, y ya digo, cada línea de estas sería medio minuto, minuto y medio, mientras esto ocurre, los paquetes dirigidos a A se pierden en no se sabe dónde. Ni siquiera se le informa al remitente que ese router o esos destinos no están disponibles. ¿Vale? ¿Y así hasta cuánto? Pues hasta que llegamos a un valor lo suficientemente grande para que B y C se den cuenta, se percaten de que A es que está apagado y marquen una distancia infinita. Si lo que estamos haciendo es contar número de saltos,
yo puedo saber de antemano cuál es el máximo camino en mi red en términos de número de saltos, y si sé que es 8 saltos, convenir que cuando llegan al valor 8, pues eso ya se convierta en infinito. Si el parámetro que he utilizado para establecer distancias es la inversa de la velocidad de la interfaz, puedo tener un rango mucho más amplio de valores, porque las interfaces puede haber de 64 kilobits, de 2 megabits, de 10 megabits, ¿vale? Y la suma de esos valores con esos rangos tan amplios me puede dar un rango tremendamente amplio de valores aceptables como distancias máximas. Entonces, fijar una distancia máxima en la red por encima de la cual considere que A está apagado es mucho más complicado cuando el parámetro de medida de distancias no es el número de saltos, ¿vale? Y por eso en muchos protocolos de routing donde se utiliza el algoritmo de vector distancia, la métrica o el parámetro de medida de distancias es el número de saltos, ¿vale? En aquellos que no lo es, se han tenido que buscar estrategias, trucos para resolver el problema de la cuenta infinito. Hay varios. Uno de ellos lo veremos cuando hablemos del protocolo BGP, que se basa en el algoritmo del vector distancia, es tomar nota cuando recibes una actualización de por quién te ha venido esa información, o sea, cuál es el remitente de ese vector distancia. Y entonces luego no le devuelves la información que él te envió, ¿vale? Pero eso ya es un añadido al algoritmo básico del vector distancia. Entonces, bueno, con diferentes parches, digamos, el problema de la cuenta infinito se puede resolver, pero es un problema que siempre ha tenido el algoritmo de vector distancia, ya digo, debido a esa miopía de no saber la ruta realmente por dónde va.